Bien, queridos hermanos, pasamos al tiempo de meditación bíblica y el domingo día 15, nuestro querido hermano Pablo nos habló sobre algunos aspectos de Daniel y me hizo pensar en algunas cosas. Digamos así, la reflexión de hoy tiene que ver un poco con lo que Pablo nos comentó y sin añadir, por supuesto, sino queriendo, sin rectificar nada más bien, sino queriendo pues aportar quizá algo más. Predicamos muchas veces que Dios contesta nuestras oraciones, cuando lo que deberíamos predicar siempre es que Dios oye nuestras oraciones. No siempre Dios contesta nuestras oraciones. De hecho, eso a veces ha traído equívocos, desilusiones y decepciones. Recordamos al apóstol Santiago en su epístola universal, en el capítulo 4, no hace falta que lo busquéis, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. Sí que tenemos asegurado por la palabra de Dios que siempre Dios nos va a oír, pero que vamos a recibir lo que hemos pedido, ya eso es otro cantar. Es evidente que no siempre recibimos lo que hemos pedido. Y creo que si hacemos un ejercicio o un análisis, yo no voy a decir de sinceridad, sino un análisis de cómo son nuestras oraciones, nos encontraremos que en más de una ocasión esto es lo que nos ha pasado, que no hemos recibido lo que pedíamos. Entonces, si Dios nos oye y yo no recibo lo que pido, es que estoy pidiendo mal, algo falla. Precisamente quiero llevaros, y así pediría que os abrieseis conmigo la palabra, en el capítulo 6 de Daniel, el capítulo que leyó nuestro hermano Pablo, y que hoy no vamos a leerlo entero, ni mucho menos, sino iremos leyendo algunos versículos. Porque cuando vemos la vida de oración de Jesús y de muchos personajes bíblicos, vemos que no solamente hay motivos, modelos de aprendizaje, modelos para seguir, sino que también hay motivos para seguir orando sin desmayar. Y quisiera con vosotros en ese capítulo 6 de Daniel ver tres cosas, brevemente tres cosas que Daniel no pidió. Quiero llevaros en primer lugar a los versículos 1, 2 y 3. Dice Daniel 6, 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo primero que Daniel no pidió en momento alguno fueron responsabilidades. Pero cuando se le presentaron la oportunidad de asumir responsabilidades, Daniel fue responsable. Sí, pues no pidió responsabilidades, pero fue responsable. Daniel, en todo su libro no vemos que aspirase en momento alguno, que partiese de él la iniciativa de tener un ministerio, valga la expresión, de liderazgo en Babilonia. No olvidemos que aunque Daniel pasó muchos años, 70 años prácticamente en Babilonia, Daniel había sido traído como esclavo. Aunque Daniel estaba, digamos, integrado en la sociedad babilónica, Daniel era un esclavo. Es más, cuando a Daniel el rey y los demás le reconocen que es apto para ese ministerio, valga la expresión, Daniel podría haber respondido diciendo que no. Daniel podía haber sido rebelde. Pero Daniel tenía una cosa clara. Aunque vivía en un pueblo pagano, aunque vivía en Babilonia, siempre vivió como un hijo de Dios.
Y su testimonio, han pasado más de 2000 años, 2500, 2600 años, todavía sigue siendo válido para nosotros hoy. Un hombre esclavo, humanamente, pero libre en el Señor. Y cuando a él le llaman para asumir una responsabilidad, ¿qué es lo que hace? No rehúsa. Yo no sé vosotros, pero este que os habla, y lo reconozco, seguramente yo me llaman para un ministerio en un sitio donde me tienen como esclavo y les digo que nanay. Porque aunque tenga una posición, voy a seguir siendo esclavo. Menos mal que Daniel era diferente, por eso yo no soy ejemplo. Daniel sí es ejemplo. Yo no trabajaría seguramente humanamente para alguien que me está hostigando, ¿verdad? Y a veces cuando nos sentimos hostigados, nos sentimos presionados, decimos, pues yo no asumo responsabilidades. Pero los demás vieron en Daniel a alguien que era intachable, lo hemos leído. Era un hombre íntegro, era un hombre que era superior a los demás porque él tenía un espíritu superior, tenía al Espíritu de Dios en definitiva en su vida. Cuando veo a Daniel pienso que quizá tú y yo no tengamos una vida ideal, pero sí que tenemos la vida que Dios ha ideado para nosotros, que esa es la que realmente importa. Porque si estamos en el Señor, nuestros tiempos, aunque sean tiempos de presión, tiempos de incomprensión, nuestras vidas están en las manos de Dios. Cuando Dios nos llama, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, repito, Daniel era una persona limitada en este sentido, cuando Dios nos llama, nosotros somos responsables de asumir o rechazar el llamamiento. Recordamos, por ejemplo, a Jonás, que fue llamado en una situación hasta cierto punto similar, valga la expresión, paralela a la de Daniel, ya sé que muy diferente, pero en algunos aspectos bastante similar, y Jonás fue libre y dijo que no. Pero recordamos a Moisés, a Jeremías, a Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, es que no sé qué hacer. Un hombre humanamente que se comía a todo el mundo y cuando Dios le llama en el camino de Damasco, no dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Es que no sé hacer nada. Es que esta es la actitud cuando Dios te llama a ti, me llama a mí. Eran personas como David y otros que no se veían con capacidades para servir, pero precisamente a esos Dios llamó. El llamamiento de Dios, como vemos en este caso de Daniel, se confirma con lo que los demás ven en nosotros. Y por lo tanto, y con esto concluyo este primer aspecto, somos desafiados también a ser en ese sentido como fueron el rey Darío y como fueron los otros sátrapas, a reconocer los dones de los demás, sabiendo que tienen también sus cargas, sabiendo que están presionados y no podemos añadir más presión. Así pues, lo primero que Daniel no pidió fue responsabilidades, pero como Dios llamó, él fue responsable. ¿Qué seremos tú y yo? En segundo lugar, el versículo 10 o versículo 9, firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, pilló un enfado, entró en su casa y abrió las ventanas. No dejó de tener contacto con aquellos que le estaban haciendo la vida imposible. Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, a kilómetros de Jerusalén, pero sus ventanas estaban allí. Estamos, permitidme usar el símil, a kilómetros quizá del cielo, pero el apóstol nos lo recuerda, ¿dónde está nuestra vista? Y se puso a orar, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. La segunda cosa que Daniel no pidió fue
Señor, líbrame de la presión. Señor, líbrame de esto. Haz que le pase algo a Darío, que se den cuenta cómo es. No, las circunstancias no alteraron su costumbre, pero sobre todo las circunstancias no alteraron su relación con Dios. Daniel conoce los planes malévolos, pero él no alteró su relación con Dios. No pidió que el Señor le librase de la situación. No dijo, Señor, que le pase algo a Darío y que no actúe. O Señor, que se enteren todos como que esto es una falacia. No, no pidió ser liberado de la presión. Al contrario, hacía algo que a mí me cuesta y seguramente a todos nos costaría. Ojalá sea a mí solo y a vosotros no, lo digo de corazón. Dice que él lo único que hacía era oraba y daba gracias a su Dios. Daba gracias a Dios. A mí este capítulo me impacta. Cuando el otro día nuestro hermano Pablo lo meditaba con otras ideas y otras cosas, a mí me impactaba lo que Pablo nos compartía. Y me impactó releer este capítulo después en casa y pensar en esto. ¿Qué cosas pido a Dios cuando me veo como Daniel injustamente tratado por los demás? Porque Daniel estaba siendo maltratado injustamente por los demás. ¿Qué cosas pido a Dios? A veces digo, Señor, que el problema se termine. O Señor, dame fuerzas. ¿Cuántas veces doy gracias a Dios? Dar gracias a Dios cuando las cosas van bien, eso se llama educación. Pero dar gracias a Dios cuando las cosas pintan mal, eso es vivir por fe. Uno de los temas que se nos proponía hoy en la oración es, Señor, que el Señor aumente nuestra fe. Pedir perdón a Dios por no aumentar nuestra fe. Permitidme otra pregunta más en este segundo aspecto. ¿Cómo afecta a mi relación con el Señor cuando estoy atravesando una tormenta fuerte o cuando sé que se me avecina una tormenta fuerte en mi vida? Daniel no pidió ser liberado. Daniel no pidió responsabilidades, pero fue responsable y Daniel fue libre, aunque los demás pensaban que lo aprisionaban. Y un último aspecto, versículos 21-22. Después que sucede que el rey se levanta para ver que no ha dormido el rey, en fin, Daniel es liberado. Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera cosa que Daniel no pidió fue venganza. Bueno, nosotros diríamos, Señor, que aprendan, pero eso es venganza. Daniel había dado a los testimonio a los acusadores, como bien sabemos, y por eso precisamente le hacen lo que le hacen, y ahora lo estaba dando al rey. No pidió mal alguno para aquellos que le habían acusado. Quizá Jesús recuerda a Daniel cuando en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículos 44-45, nos dice, amad, no dice soportad o aguantad, no, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a aquellos que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No pidió mal alguno, ni les dijo al rey, ahora, por favor, señor Darío, don rey Darío, haga usted un edicto ahora para llevarse a estos. No. Ahora también no es difícil imaginar cómo estarían los falsos acusadores en aquellos momentos. Pero Daniel no hizo leña del árbol caído. Es más, el rey es el que toma después una serie de medidas.
Pero ellos, ni sus descendientes, ni familia, ni nadie en Babilonia puede decir que Daniel se vengase de ellos. Nadie puede decir que Daniel pidiera que se hiciera justicia, que a veces cuando pedimos justicia lo que pedimos es venganza. Sir Francis Bacon dice: vengándose uno se iguala a su enemigo, perdonándole se hace superior a él. David lo dijo en otras palabras, y me gustan más las del rey David: el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Salmo 103, versículo 6. Cuando tú y yo salimos de esos fosos de los leones, ¿pueden decir lo mismo los demás de nosotros cuando Dios nos da la victoria? ¿Pueden decir los demás que no hemos pedido para ellos? ¿Puede decir Dios: mira, es que en tu corazón no ha habido deseo? Bendecid y no maldigáis. Y es más, no pidió venganza, y en el resto del capítulo Daniel no habló más. Daniel dio testimonio con sus palabras al rey de cómo había ido todo, y Daniel no se puso medalla diciendo: bueno, yo me libré por esto. No. Toda la gloria sea a Dios. Daniel da testimonio con sus palabras al rey y no se pone mérito alguno. Es que yo, ahora sí, ahora van a saber, ¿no? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Daniel dio gracia con sus palabras. Concluimos. Dios va a permite muchas veces que vivamos entre sátrapas, entre gobernantes que nos acusen, gente que cree que tiene poder por la cuestión económica, cuestión a lo mejor cultural, de ciencia, lo que tú quieras, y va a presionarnos. Dios nos va a permitir vivir entre acusadores. Dios no nos abandona, y nuestro testimonio, como el de Daniel, es luz en medio de Babilonia, en medio de las tinieblas. Muchas veces hemos pensado en que hay que pedir muchas cosas a Dios. Pero yo también estos días, viendo este texto, y os lo digo de corazón, he disfrutado, he aprendido que hay cosas que no hay que pedir a Dios. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre las aguas. Rompiendo en fe, mi vida se revestirá de tu poder. Rompiendo en fe, con osadía voy a ver lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer. Con él sembrar y crecer. Cada día, como Daniel, viviré rompiendo en fe. Que el Señor os bendiga.